Así como Abraham puso en función la obediencia para obedecer, para servir al Eterno. Y solo por la obediencia, Abraham fue bendecido y fue bendición para todas las naciones del mundo. Porque él permitió que Hashem agitara, abriera ese frasco, ese perfume de nardo que había dentro de él, en obediencia a él. Y dijo el Eterno a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Quisiera hablar algo que está sucediendo en la actualidad, aunque no es hoy precisamente, ha sido por mucho tiempo, largo tiempo, la situación que impera hoy en Israel. El versículo que acabo de mencionar dice que debemos de bendecir y no maldecir a Israel, porque es el pueblo de Dios. Porque, ¿por qué amar? ¿Por qué bendecir al pueblo de Israel? Al pueblo de Dios. ¿Por qué a Jerusalén incluso? Hay muchas gentes que reaccionan contra Israel. Déjame decirle, amados, que estas personas están basadas en la ignorancia. En la ignorancia. Y por otra parte, en la influencia del mundo espiritual contrario a Jesús. Y esta ignorancia crea en sí un espíritu antisemita. En los últimos tiempos, el mayor número de creyentes, tanto cristianos como mesiánicos, podrían despertar a la verdad de una profecía que es una realidad. Bendeciré a los que se bendigan. Y amados hermanos, comenzar a bendecir con todas las formas posibles al pueblo de Israel, al pueblo elegido por Hashem y a Jerusalén, y de esta manera hacerse partícipe de la vida del pueblo de Israel y recibir la rica bendición que Hashem derrama sobre todas las personas que aman a él, a Jerusalén, a su palabra y a su pueblo. Amén. Está escrito en Zacarías 12:2. He aquí yo pongo a Jerusalén como por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se las cargaren serán desperezados. Bien,
que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Israel, como todos sabemos, es el centro de nuestro planeta. Es el reloj de Hashem. Y la problemática de este maravilloso país permanecen por la voluntad de Hashem. Sin embargo, los que aman a Hashem debemos conocer la verdad de la palabra de Yuhel, bendito sea, sobre este país y este pueblo, nuestro destino eterno depende en parte de esto, y es el reloj de Adonai, y siguiéndolo y amándolo sabemos en qué tiempo estamos. ¿Por qué bendecir a Israel? La razón principal es porque es la voluntad de Dios. Los argumentos, explicaciones, vamos a ver. La Torá cuenta la historia del pueblo judío, desde su nacimiento hasta el fin de los tiempos. Los judíos descienden del hijo de Abraham, Isaac, con quien Adonai hizo un pacto, y le dijo Isaac, Jacob, a quien Adonai más tarde le dio por nombre, le cambió el nombre a Israel. Y de sus 12 hijos de Jacob, de donde vienen las 12 tribus de Israel. El Eterno dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldiciré, y en ti serán benditas todas las tierras, la familia de la tierra. El fin de esta oración hace realmente referencia al Mesías, quien levantaría de su descendiente, realmente. El hijo de Abraham tenía como la esclava de su esposa Agar, ¿no? Tuvo a Ismael, de donde provienen, ¿verdad?, todos los árabes, descienden todos los árabes. De hecho, quien está fuera de cuestión, porque Hashem dice a Abraham, porque en Isaac te será llamada descendencia, no de Ismael. Bueno, somos primos, como dicen por ahí, ¿no? El Eterno le aseguró para Isaac lo siguiente: Bereshit 26, 3 al 4, ¿no?, que dice: reside en esta tierra y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tus descendencias todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero bueno, Baruch Hashem. Continuando con la historia, Isaac tenía gemelos, Esaú y Jacob, pero de ellos solamente Jacob, cuyo nombre Hashem se lo cambia a Israel, recibe esta bendición.
que te sirvan los pueblos y se postren a ti, ante ti las naciones. Sé príncipe para tus hermanos y delante de ti se postren los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Baruch Hashem. En vez de Esaú, cuyo nombre más tarde sería como Edom, de quien, según la palabra que acabo de leer, dice, tendría que inclinarse ante Israel. Recibe de Isaac esta maldición. Israel me dice, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y de rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Esaú cumplió esta profecía en repetidas ocasiones, rebelándose contra el gobierno de Judá. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 8:20 y Segunda de Crónicas 29:17. Los palestinos de hoy día dicen que son descendientes de Esaú. Eso no se ha comprobado físicamente, tengo entendido. Sin embargo, para nada ha cambiado. Esa gente, como sabemos, son gente malvada, para no decir otro adjetivo. Sin embargo, personalmente, le deseo lo mejor. ¿Por qué no? Ya que si Hashem lo ha permitido, por algo será. Pero ellos no pueden hablar contra la voluntad de Adonai Sebaot, ni verse que están perdidos. Adonai le dice a Jacob, y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas toda la familia de la tierra. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vaya y te haré volver a esa tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he prometido. Así que bueno. Obviamente esta promesa pertenece a los 2 hijos de Israel y a sus descendientes, Judá, Benjamín. Dice, en tu simiente será bendecida toda la familia de la tierra. Y muchas otras profecías de Adonai se cumplieron cuando de la tribu de Judá nació el prometido Mesías a Israel, el ungido de Adonai, Yeshua, quien quita el pecado del mundo.
dónde están y quiénes son las 10 tribus perdidas. Vean. La promesa dada a Abraham de ser padre de muchedumbre pasó por Isaac y Jacob, al hijo de su hijo José, Efraín, que se convirtió en primogénito de Israel, como está escrito, capítulo 48, de versículo que dice: pero Israel, extendiendo su derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, cambiando sus manos, siendo que el primogénito era Manasés. Más tarde, amados, cuando Israel se dividió en dos partes, el reino del norte, que eran 10 tribus, se conoce especialmente como Efraín. El libro del profeta Osea muestra que después de que Efraín se había llevado a cautiverio en Asiria, se funcionó con los pueblos gentiles, se unió realmente, se volvió a los gentiles, perdiendo su identidad judía, y fueron esparcidos por Dios entre los pueblos. Eso está en Zacarías 19. Ahora, desde los tiempos del cautiverio han pasado ya más de 2.700 años, y los descendientes físicos de Efraín se calculan en cientos de millones. Así, el Eterno cumplió la promesa sobre el número de los hijos de Israel, que serían como a la arena del mar, que no se podían medir ni contar. El pueblo de Israel, sin embargo, no se perdió de vista, no perdió de la vista de Adonai, sino él sabe quiénes son hoy. Son los hijos de Hashem, nacidos de nuevo. O sea, nosotros, los judíos mesiánicos. Ahora, en un futuro cercano, Adonai va a unir estas dos casas de Israel, a Efraín y a Judá. Los creyentes mesiánicos de Judá y los creyentes gentiles nacidos de nuevo, Efraín. Y reunidos todos los descendientes de Israel entre los pueblos y llevarlos a la tierra prometida, cuando el reino de 1000 años que se establezca con el nuestro Mashiach, Yeshua, que pronto va a comenzar. Amén. Yuhé Bajé, bendito sea. Nuestro Padre Celestial eligió a este pueblo, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, para manifestarle o para manifestar su plan, su gran plan de salvación. Ellos son los elegidos de Dios, y sin el pueblo judío, su plan de salvación no va a cumplirse, porque es el plan de Dios, realmente. En la Tanaj,
hay muchos pactos. El pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, de David y de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, Adonai está en pacto con Israel y seguirá siendo. La circuncisión es su señal. La circuncisión es su señal. Bendito sea el pueblo de Israel. El pacto de Mesías, a la que pertenecemos todos nosotros, requiere la circuncisión del corazón. Es el Ruach HaKodesh quien hace esta circuncisión, amado. Es el nuevo nacimiento. ¿Y ahora qué? En la escritura hebrea anuncian que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, los judíos, Judá, se dispersa por todo el mundo. Efraín ya se había dispersado mucho antes, pero también que Adonai los va a reunir más tarde en Israel de los cuatro confines del mundo. Después de esto, Adonai los va a renovar espiritualmente, porque en su propio país van a tener un corazón nuevo y espíritu nuevo, como está escrito en Osea, en Ezequiel 36, 26, que dicen: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros un espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mi precepto y lo pongáis por obra. Amén. En este país, amado, en este país propio también van a confesar que el Señor será a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, según Jeremías 31, 33. Vivimos ahora en la fase donde parcialmente han vuelto a su país prometido. Pero Adonai, por alguna razón, les ha dado un espíritu de estupor. Ojos que no ven y oídos que no oyen. Van a tener que sufrir, amado. Van a tener que sufrir todavía mucho por su desobediencia. Padre, van a morir. Eso lo podemos ver en Zacarías 13, 8, 9. Y en su endurecimiento durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá a Sion, apartará la impiedad de Jacob, y ese es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, 26 dice: en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Hashem son irrevocables. Amén.
Además, Pablo dice en Romanos 11, 12 y 15. 12 dice, y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, cuánto más lo será su plena restauración. 15, porque si él excluido a ellos en la reconciliación del mundo, que será su admisión, sino vida entre los muertos. Amén. Por eso, amados, todos nosotros tenemos que orar por el pueblo judío, porque su aceptación será gran bendición para toda la humanidad. Significa la venida del tiempo de regreso de Yeshua, la resurrección de los muertos y de la vida eterna. ¿Acaso no queremos esto? ¿Verdad que sí? Hablando de Jerusalén, Jerusalén no es la ciudad santa de los judíos, o de los musulmanes, o de los cristianos. Es la ciudad del gran rey. Mateo 5:35. Desde donde nuestro rey Yeshua, nuestro maestro, reinará todo el mundo durante 1000 años para restablecer el reinado de los milenios. Amén. La palabra de Noel dice, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. La misma Torah, amado, nos exhorta a orar por la paz de Jerusalén, porque Jerusalén es el centro de la herencia espiritual de Israel. Hay otras razones. Hay otras razones, sí hay. Yohanan 4:22, que dice, la salvación viene de los judíos. Nuestro Mesías, Yeshua, es judío. Y la Biblia es un libro judío. Lo que quiere decir que les debemos una deuda de gratitud por lo menos. Como ya hemos dicho, nosotros los creyentes somos Israel, somos Efraín, injertados en el buen árbol, en el buen olivo de Israel. No solo en el sentido espiritual, amado, sino también físicamente. Por lo tanto, ellos son nuestra propia gente, aunque ellos no lo vean de esa manera. Realmente somos israelitas, amados. ¿Cómo podemos bendecir a Israel? Primeramente, es la voluntad del Eterno. ¿Y cómo ocurre en la práctica? ¿Cómo podemos hacer en la práctica bendecir a Israel? Les voy a dar algunas ideas. Debemos orar cada momento, cada día, por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Puede pedir protección del Eterno al pueblo que hoy por hoy la necesita mucho más. Anima, fortalece y ayuda a los judíos que vuelvan a Israel.
investiga, estudia, aprende sobre la historia, sobre la geografía, las costumbres del pueblo de Israel. Ser una bendición, amado, también significa que sabemos cómo podemos demostrar nuestro amor discretamente y con comprensión al pueblo de Israel. Y también con tu investigación y estudios de la problemática de árabe israelí, ayuda a otras personas de salir de esa ignorancia que crea el antisemitismo. Y además, somos un pueblo que bendecimos, no maldecimos. Y finalizo, amado, con la palabra en Amós 9, 14 al 15, que dice: restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que he dado, dice el Señor tu Dios. Amén. Hashem todavía creo que va a humillar a Israel. Todavía. Y después de esto, Yeshua va a reunir sus dos casas en uno. Como dice la palabra, de dos pueblos y son uno. Y él va a reunir sus dos casas en uno, y el Mesías vuelve para el eterno trono, el trono eterno del rey de David. Y habrá de gobernar de Jerusalén a todo el mundo con justicia y en paz. Amén. Acuérdate, amado, Adonai eligió a Israel para ser un instrumento y alcanzar al mundo con su amor, palabra y su plan de redención, de salvación. ¿Quieres tú tener parte de los planes de Hashem o pelear contra ellos para tu propia destrucción? No, ¿verdad? Déjame entonces sugerirte lo siguiente: bendigamos a Israel, bendigamos a los judíos, deseemos la paz para Jerusalén. Amén. Shabbat Shalom. Bueno, me despido de los que se pudieron conectar, quizá un poquito por algún problema con internet, y no, quizá por unos minutos no pudieron escuchar la primera parte. Pero bueno, doy gracias al Eterno por todos ustedes, como decíamos en la palabra, bendecimos a Israel, y yo lo bendigo a todos ustedes que están conectados en este momento, y los que han de ver el mensaje después de estar en las redes, lo pueden escuchar y ver. Bueno, Shabbat Shalom.